Señor presidente del Gobierno, todos en esta Cámara somos plenamente conscientes de la gravedad de la crisis económica que vivimos, pero detrás de las consecuencias de esta crisis hay rostros, hay nombres y apellidos. Hay decenas de miles de familias, decenas de miles de hombres y mujeres de esta tierra que están siendo afectados por la crisis. La pregunta está destinada a conocer qué planes tiene el Gobierno de Canarias para mejorar, para ampliar las ayudas a familias y ciudadanos y ciudadanas afectados por esta grave crisis económica. Efectivamente, la crisis económica está haciendo estragos, especialmente en aquellas familias que menos tienen. La crisis se está cebando con todo el mundo desarrollado, y especialmente en España y particularmente en nuestra comunidad autónoma. Las especiales dificultades por las que atraviesan muchos canarios requieren del esfuerzo interadministrativo, de la colaboración de todas las administraciones, tanto la estatal como la autonómica, la insular y la municipal, para que entre todos podamos cooperar y complementar las ayudas que articulamos cada una de las administraciones, al margen también de contar con la sociedad civil, especialmente la organizada a través de las ONG. La apuesta del Gobierno de Canarias, como ustedes saben, los presupuestos que en estos momentos se tramitan en esta Cámara, es la apuesta por los servicios esenciales básicos, que son aquellos que dan igualdad de oportunidades a todos. Especialmente son aquellos que facilitan el acceso a los servicios básicos a aquellos que no tienen nada o a aquellos que tienen menos. Entiéndase la educación, la sanidad y las políticas sociales. Al margen de esta apuesta por los servicios básicos esenciales, lo que son medidas concretas para apoyar a aquellos que están en una situación de desamparo, el Gobierno de Canarias incrementa hasta 20 millones de euros lo que son las prestaciones sociales básicas a través de los planes concertados. Incrementamos a 20 millones de euros para atender la Ley Canaria de Inserción. Seguimos propiciando planes especiales para facilitar el acceso a la vivienda en unas condiciones asequibles a aquellas familias que menos tienen o que no tienen nada, y por otra parte los planes de empleo impulsados por el Gobierno de Canarias tienen como prioridad atender a aquellas familias donde todos sus miembros están en paro. Al margen de estas iniciativas desde el punto de vista institucional, el Gobierno de Canarias colabora estrechamente con Cruz Roja, con Cáritas y con el Banco de Alimentos, que están haciendo un extraordinario trabajo en estos momentos para ayudar a aquellos que menos tienen. Lo que hay que destacar es que son insuficientes. Y son insuficientes porque el problema se incrementó de manera muy notable en virtud de esta grave crisis. El 34% de los desempleados registrados no tienen ningún tipo de prestación. El 50% de los desempleados en la encuesta de población activa no tienen ningún tipo de prestación. La prestación canaria de inserción, que estaba pensada para los excluidos, no para los desempleados, no da abasto. Estamos con unos retrasos de más de 300 días en las respuestas, desde que se solicita hasta que se autoriza, y luego un tiempo hasta que se cobre. Estamos hablando de una prestación que hay que redefinir y reconsiderar. Ahora hay que pensarla no solamente para los excluidos, sino para las decenas de miles de personas que están en riesgo de exclusión. Es necesario que las ayudas de emergencia se restituyan porque las necesidades básicas de los ciudadanos se están desbordando en los ámbitos locales, como todos sabemos. Yo creo, señor presidente, que el presupuesto en tramitación, aunque sea loable el esfuerzo que hace en esta materia con los cuartos disponibles, es insuficiente. Y solo nos queda el camino que hemos propuesto desde este grupo: incrementar los ingresos de esta comunidad y asociarlos a políticas distributivas, a políticas de ayuda de los más necesitados. La prestación canaria de inserción hay que ampliarla en sus objetivos y en sus cantidades. Hay que ser más diligente en su gestión y, por supuesto, en las ayudas de emergencia, en los planes concertados, hay que aumentar los recursos porque las demandas se triplicaron en los últimos 2 años. Creo que este debe ser el camino, señor presidente. Yo espero que también estemos de acuerdo en exigir al Gobierno del Estado el mantener la cobertura del seguro de desempleo para todos los trabajadores canarios y españoles. Esa es una exigencia que debemos hacer al Gobierno del Estado, para lo cual espero contar con su colaboración.
Desde el año 99 se presentan en este Parlamento dos proyectos de ley, uno de iniciativa popular y otro por iniciativa del Partido Socialista para la construcción de los dos hospitales comarcales en el norte y el sur de Tenerife, consolidados además con el argumento del Consejo Económico y Social, que plantea que es la única isla de toda Canarias que relega a esa población exclusivamente a la sanidad privada. Por eso le pregunto hoy, ¿qué consignaciones hay en el presupuesto para estos hospitales y cuándo será su próxima apertura? El Hospital del Norte de Tenerife está en este momento en su fase de construcción final, está en la recta final, y las previsiones que tiene el Gobierno es que las obras puedan estar culminadas en el primer trimestre del entrante año 2012. A partir de ese momento se iniciará todo el procedimiento para llevar a cabo el equipamiento correspondiente del mismo. Por otra parte, el Hospital del Sur ha llevado un proceso complejo. El junio del 2007, con ocasión de mi toma de posesión como presidente del Gobierno de Canarias, tuve una reunión con la plataforma que impulsó este hospital y me plantearon llevar a cabo modificaciones importantes en el proyecto que en aquel momento se había aprobado para que el hospital respondiera a las necesidades que tenía el sur de Tenerife, es decir, incorporar nuevos servicios que se contemplaban en el proyecto primitivo. Se ha llevado a cabo ese proceso y que fue un proceso muy lento, muy complejo, hubo que modificar el convenio que había firmado con el Cabildo de Tenerife, de tal forma que el 31 de marzo del presente año se hizo este replanteo y comenzaron las obras en este hospital. Las obras están en marcha, continuarán a lo largo del año 2012 y esperamos que culminen en el año 2013. Son muchos años en el norte y en el sur esperando por estas infraestructuras hospitalarias y mucha defensa por parte del Partido Socialista de estas dos infraestructuras. Hemos detectado que en el presupuesto de la comunidad autónoma no existe consignación presupuestaria nominada para el Hospital del Norte de Tenerife. Está concluida la obra del hospital, la parte hospitalaria, y falta por pagar parte de la obra sociosanitaria, que es lo que está consignado de transferencia en el Cabildo. Para el Hospital del Sur existen 3 millones de euros. Nos jugamos mucho los socialistas planteando para el norte y el sur de Tenerife estas dos infraestructuras en las que creemos que deben ser públicas, que deben estar dotadas suficientemente y que además deben estar consignadas en el presupuesto de sanidad, sí, para la parte de equipamiento. El equipamiento del Hospital del Norte no está cifrado, no está nominado. Lo único que hay son paredes. Lo que se quiere poner en marcha es la parte sociosanitaria, para lo que sí hay fondos que se ha privatizado. Desde el grupo socialista canario le anuncio que no vamos a renunciar en ningún momento a estos dos hospitales públicos y que hemos detectado una insuficiencia en el presupuesto, que hemos presentado la enmienda que no ha sido aceptada y que presentaremos una enmienda in voce para que el presupuesto del Hospital del Norte de Tenerife en la parte de equipamiento se recoja en este presupuesto de la comunidad autónoma. Vivimos unos momentos donde la mayor parte de las comunidades autónomas privatizan sus hospitales. Las noticias que nos llegan, un día sí y otro también, es que las obras que estaban en marcha en las comunidades autónomas están paralizadas. Las noticias que nos llevan del sector sanitario es de supresión de la paga de Navidad para todos los trabajadores públicos que se dedican a la sanidad en distintas comunidades autónomas. En Canarias, lejos de cerrar hospitales, como ocurre también en otras comunidades autónomas, estamos trabajando para hacer posible los hospitales del norte y del sur de la isla de Tenerife, que son los que me pregunta usted hoy. Los dos hospitales se está trabajando. Ese es un compromiso que adquirió en su momento el Gobierno y es un compromiso que no obedece sino estrictamente a hacer una causa justa, a que la isla de Tenerife apostó por un modelo sanitario descentralizado, otras islas han apostado por modelos en función de su demografía de diferentes características. Aquí se apostó por un modelo descentralizado en favor del norte y del sur, es decir, acercando estos servicios allí donde está la población.
¿Qué razones tiene el presidente del Gobierno para que algunos actos y decisiones sobre la crisis volcánica del Hierro se tomen al margen de ciertas de las corporaciones de la isla? Todas las decisiones que se han tomado y que se seguirán tomando en torno a la crisis volcánica del Hierro se llevarán a cabo en el Comité de Dirección del Plan de Previsión de Riesgos Volcánicos, donde participan en el seno de ese Comité de Dirección todas las instituciones, el Estado, la Comunidad Autónoma, el Cabildo de la Isla del Hierro y todos los municipios de la isla. Lamento que realmente usted haya eludido mi pregunta. Usted y su Gobierno han hecho acciones en la Isla del Hierro al margen del Cabildo del Hierro y de los ayuntamientos, totalmente al margen. Así mandó el primer guagua con un viceconsejero y un director general a rellenar papeles para las ayudas del Gobierno, olvidándose de las instituciones del Hierro. Así usted, por segunda vez, cuando el alcalde de Frontera dice en la prensa que está en contra del túnel, de que se habría que abrir el túnel, a los 3 días se abre el túnel. Igualmente, cuando le piden en la Restinga que se quite el semáforo rojo, aquí se accede a ello, pero cuando lo pide el presidente del Cabildo no se hace para nada. Usted ha ignorado las representaciones democráticas de la Isla del Hierro. Y no lo dudo que lo ha ignorado tan profundamente cuando usted va acompañado del viceconsejero de Acción Exterior, que es la misma visita que cuando usted va a Venezuela, va acompañado también de la misma institución del Gobierno de Canarias ante un país extranjero. El Gobierno de la Isla del Hierro es Canarias, no es el extranjero. Y tiene usted que contar con las instituciones del Hierro, quiera o no quiera, porque ese es su respeto. Somos todos súbditos en el sentido de Canarias, de España, pero usted es el presidente de Canarias y de todos los canarios. Y no puede ignorar bajo ningún concepto ir al Hierro en visita oficial e ignorar al presidente del Cabildo, al Ayuntamiento del Pinar. Eso sí, el líder de esa asociación de vecinos sí tiene la delicadeza del día anterior, llamar al alcalde, mira, puedes venir también a la cuchipanda que nos vamos a dar mañana aquí en la Restinga. Puedes venir con nosotros. Eso es lo que usted ha generado. Y esto es muy malo para su propia reputación como presidente y para las instituciones que usted no quiere respaldar, señor presidente. Tengo un enorme respeto a las instituciones de la Isla del Hierro, al Cabildo y a sus 3 municipios. Y con el Cabildo y con los 3 municipios hemos trabajado codo a codo en esta crisis y a lo largo del tiempo que ostento la responsabilidad como presidente del Gobierno de Canarias. Yo lamento mucho que usted se quede en las anécdotas. Lamento que usted se quede en la anécdota y esté más en el tema partidario que en el interés de los herreños. Yo estoy defendiendo el interés de la gente del Hierro, de los ciudadanos del Hierro. Cuando usted habla de las ayudas, nunca en la historia de Canarias, en la historia de España, ha habido una administración que haya aprobado unas ayudas que hayan llegado antes de los 10 días, que las hayan percibido económicamente los ciudadanos. ¿Usted está en contra de eso? ¿Tiene algo que objetar a eso? ¿Usted está en contra de que le hayamos pagado a los pescadores, a los comerciantes, a los negocios, una ayuda impulsada por el Gobierno de Canarias en un tiempo récord, lo que no se ha visto jamás en ninguna administración pública española? ¿Está en contra de eso? Pues yo estoy seguro que no está en contra de eso. Y usted está en contra, usted puede impedir de que una representación vecinal de la Restinga me invite a pasar un día en la Restinga, al igual que invita al alcalde del Pinar. Yo voy allí donde me invitan. Fui invitado por una representación vecinal a compartir un día en la Restinga. Estuve el domingo pasado y estaré en todas aquellas ocasiones que tengan la oportunidad de invitarme y que yo pueda compatibilizarlo con mi agenda. ¿Cómo valora que, a pesar de haber sido condenado el periódico El Día por la justicia, dicho periódico insiste en alimentar sospechas e insinuaciones para dañar al presidente y a la presidencia del Gobierno como institución? En defensa de mis derechos constitucionales, he contratado los servicios de un despacho de abogados para que eleven acciones judiciales contra el periódico El Día y su director don José Rodríguez. Desde el mismo momento que el Gobierno de Canarias no aceptó el chantaje y la presión del periódico El Día para amañar un concurso público por el cual se otorgaban provisionalmente emisoras de radio, el presidente del Gobierno y su familia vienen siendo calumniados, insultados, vejados por el periódico El Día. El periódico El Día ha engañado y engaña a sus lectores. El periódico El Día ha mentido
y mienta a sus lectores. Como ha mentido y engañado a sus lectores, ha sido condenado, como usted bien dice, por los tribunales de justicia a rectificar en 2 ocasiones las falsas informaciones que está publicando. El periódico El Día oculta a sus lectores que fue archivada de forma contundente una denuncia presentada contra mí en la Fiscalía. Tengo un gran respeto por la libertad de expresión, un gran respeto por la línea editorial de los distintos medios de comunicación de Canarias. Creo firmemente en la libertad de expresión, pero no aceptaré jamás ni el chantaje, ni la presión, ni el insulto, ni la vejación del periódico El Día ni su director editor. Las acciones judiciales que emprendo se suman a las ya emprendidas por mi familia y por terceras personas en contra de las falsedades publicadas por el periódico El Día. Por cierto, aprovecho este momento para jurar solemnemente ante este Parlamento que no tengo, ni he tenido jamás, ni yo ni mi familia, ningún negocio, ninguna empresa, ninguna sociedad en ninguna parte del mundo. ¿Qué opinión le merece al vicepresidente del Gobierno esa cosa o extraña criatura a la que se refería el presidente del Gobierno en el debate del día 29, cuando habló de la soberanía canaria sobre las aguas que rodean el archipiélago? Me pide usted que dé una opinión sobre la interpretación que usted hace sobre el contenido de una intervención en esta Cámara del presidente del Gobierno. No estuve en esa sesión, he pedido la transcripción y, en mi opinión, no comparto la opinión o la interpretación que usted hace en su pregunta sobre ese contenido. Por tanto, difícilmente podré contestarle la línea que usted plantea. Yo tengo la transcripción. Habla una vez de soberanía canaria sobre las aguas que circundan el archipiélago y 4 veces de jurisdicción canaria. Es decir, don Román Rodríguez plantea una pregunta y se le responde por el presidente del Gobierno que las aguas que pueden hacer mediana con Marruecos y aquellas donde se hacen las prospecciones petrolíferas o se pueden hacer, pueden ser de soberanía canaria o soberanía española. No hace falta haber estudiado Derecho para darse cuenta y dejar constancia de semejante disparate. Como no hace falta ser zoólogo para saber que los elefantes no vuelan o que los leones no son azules. Tampoco hace falta ser geógrafo para distinguir entre paralelos y meridianos. Ni hace falta ser psicólogo para darse cuenta de cuándo nos encontramos ante un gran hombre o ante un pobre hombre. No se puede consentir que no haya en el Gobierno ni en esa bancada un jurista que no le haya explicado al presidente del Gobierno que la soberanía solamente se predica de los Estados soberanos y que la Constitución es muy clara cuando dice en el artículo 1 que solamente se refiere al pueblo español y a los poderes del Estado. Y la Constitución residencia esa soberanía en las Cortes Generales. Ya está bien de que el presidente del Gobierno, cada vez que habla de ámbitos marítimos, nos ponga en la cara colorada a todos los diputados. No se puede consentir porque después ocurre lo que ocurre. Y lo que ocurre es que el 7 de octubre el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia contraria al Gobierno de Canarias en la cual le dice que el mar territorial no es canario, que no hay aguas jurisdiccionales canarias fuera de la línea de periferia canaria. 2 meses después y 9 meses después de aprobada la Ley de Aguas de Canarias. ¿Qué ha pasado? Que le niega jurisdicción y competencia, no solamente soberanía. Sentencia del Supremo del 7 de octubre. ¿Por qué el Gobierno ha ocultado esa sentencia? ¿Por qué no la ha difundido con tan rotundos y formidables pronunciamientos? Yo se lo voy a decir. Porque esa sentencia es una bofetada en toda regla a don Paulino Rivero, a Coalición Canaria, al Gobierno de Canarias, a la Ley de Aguas y a ustedes que fueron sus compinches. Ustedes. Decía don Román Rodríguez que lo primero que habrá que resolver es qué aguas en la franja que separa el archipiélago del continente son marroquíes y cuáles canarias y por tanto españolas. ¿Verdad? Supongo que la transcripción es la misma. Entiendo que debe ser así. Y le decía al presidente del Gobierno, es fundamental saber qué aguas son de soberanía de Marruecos y qué aguas son de soberanía canaria española. Esa es la transcripción que me han pasado a mí. Por tanto, le decía que no compartía los calificativos y por tanto la interpretación que usted realiza. Pero si considera que este tema tiene que tener recorrido, tuvo ocasión de hacerlo
con motivo de la interpelación que le planteó al Gobierno. No sé por qué su grupo, como suele ser habitual, no le ha permitido presentar la correspondiente moción. Todavía la estamos esperando y a lo mejor clarificamos más el tema. Como usted sabe, la utilización de un lenguaje no sexista es algo más que un asunto de corrección política. El lenguaje influye poderosamente en las actitudes, en los comportamientos y en las percepciones. Esto es un informe sobre el lenguaje no sexista del Parlamento Europeo. Cuando hablamos del lenguaje, lo que intentamos evitar, es una concepción androcéntrica de la realidad, porque el lenguaje construye los propios valores de la sociedad y de las relaciones sociales del poder. Hace unos minutos hemos visto la toma de posesión de dos magníficas diputadas, que estoy convencida que van a ser diputadas, pero al tomar posesión dijeron diputados. Estos errores se producen muchas veces en el día a día, inclusive por cargos públicos de las diferentes instituciones. Y usted sabe, señor consejero, que el decreto 30 del 2009, del 19 de marzo, sobre las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno, en el apartado 30 señala, entre otras cosas, es muy amplio, que la terminología empleada esté en armonía con el principio de igualdad de sexo y que se evitará la utilización del masculino genérico. También, usted sabe que en el artículo 10 de la Ley Canaria de Igualdad entre hombres y mujeres recoge, entre otras cosas, que el Gobierno de Canarias garantizará un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilice en el desarrollo de su política. Por eso, señor consejero, la pregunta que le hago es: ¿tiene previsto su consejería recomendar al resto del Gobierno utilizar el lenguaje genérico tanto en las apariciones públicas como en todas las publicaciones que se lleven a cabo? Me pregunta usted si tenemos previsto recomendar al resto del Gobierno utilizar el lenguaje genérico. La respuesta es sí, por supuesto que sí. Lo hacemos con frecuencia desde nuestro departamento. Creo que hay que perseverar en esa idea y además debemos cumplir la normativa que está en vigor. La normativa que está en vigor, usted la ha reseñado perfectamente, es la Ley de Igualdad del año 2010 y también el decreto del presidente del Gobierno del año 2009 por el que se regulan y se establecen una serie de normas para elaborar las iniciativas normativas de la comunidad autónoma. Por tanto, esa preocupación que usted hoy trae aquí a la Cámara es una preocupación, como le digo, compartida por todos y desde mi departamento se impulsa la utilización del lenguaje no sexista. ¿Qué actuaciones concretas estamos llevando a cabo? Le voy a reseñar algunas. En primer lugar, tal y como establece la disposición adicional segunda de la Ley de Igualdad, hemos de revisar, y lo estamos haciendo, todos los textos normativos de las administraciones públicas canarias. Hemos empezado, lógicamente, por el Gobierno de Canarias para suprimir el uso del masculino genérico sistemático en el lenguaje y adaptarlo a esa representación paritaria de sexo. También, señoría, tenemos previsto, a través de la Dirección General del Servicio Jurídico, que haya una revisión concreta de todos los textos normativos y de los convenios que ha suscrito la comunidad autónoma. En tercer lugar, tenemos elaborado un proyecto normativo, el proyecto de estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, y en ella se le va a encomendar a la Inspección General de Servicios que haga ese análisis interno en la Administración para que evitar el uso del lenguaje no sexista. Además, a través del ICAP, el Instituto Canario de Administración Pública, vamos a dar unos cursos de formación para el personal de la Administración, incluidos los altos cargos del Gobierno, para evitar ese uso de lenguaje sexista. En definitiva, señorías, estamos poniendo en marcha un conjunto de iniciativas para dar cumplimiento a la normativa en vigor, a la Ley de Igualdad, al decreto del presidente del Gobierno que está en vigor desde el año 2009, de forma tal que todas las normas en vigor, no solo del Gobierno de Canarias, sino del conjunto de las administraciones, sufran una revisión.
Simplemente dar las gracias al consejero por la información. Además, el consejero no ahora que es consejero, sino que cuando era diputado empleaba el lenguaje genérico, porque lo he visto en los diarios de sesiones, y decirle a todo el pleno de esta Cámara que hablar en lenguaje genérico significa una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Por mucho que nos acostumbremos a un problema, ese problema jamás debe formar parte de la normalidad. El presupuesto de la Dirección General de Atención a la Drogodependencia desciende para el próximo año. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno de apoyo a los programas municipales de prevención? La Ley 998 de 22 de julio sobre prevención, asistencia e inserción social del drogodependiente, y que conocemos como la Ley Canaria de Drogodependencia, pero ya sobre todo el tercer Plan Canario sobre droga, el que de forma pormenorizada describe en su apartado 6.1 todo lo concerniente a la prevención y sensibilización con un significativo avance conceptual y de proyección social, otorga a las administraciones insulares y locales un papel relevante en la formulación de alternativas concretas que responden a las necesidades específicas en su contexto. Gracias. Esta misma línea, la Ley de Bases de Régimen Local otorga a los municipios la potencialidad de tomar decisiones en materia de salud pública y preventiva, y con ello la Consejería de Sanidad venía cuenta y seguirá contando con su participación. En la segunda mitad de los años 70 y comienzo de los años 80 se visualizó en nuestra sociedad un nuevo problema, un problema que hasta entonces había sido absolutamente marginal. Se visualizó en las plazas, en los parques, en las puertas de los colegios, cómo se iba imponiendo, cómo iba entrando en nuestra familia la sustancia adictiva de carácter nociva. Las consecuencias son muchas familias rotas o desestructuradas, aumento de la actividad delictiva y muchas personas arrastradas a la marginalidad o al fracaso de su proyecto vital. Los poderes públicos jamás han dimensionado sus políticas a la gravedad del problema. Nos hemos acostumbrado a él. Los ayuntamientos, junto a la escuela y la familia, deben ser actores activos de las políticas preventivas y los primeros en detectar ahí donde surge un problema. Pero este Gobierno no tiene una política decidida para prevenir las toxicomanías y luchar contra ellas. No forma parte de sus prioridades, jamás lo ha mencionado en el Parlamento. Ni siquiera en las largas horas, los largos ladrillos de discurso del presidente cuando era candidato en el discurso de investidura, tuvo un solo segundo para mencionar este problema que afecta a todas las familias canarias, a todas prácticamente sin excepción. Por eso hoy reduce el presupuesto en un 6,54%. Presupuesto total de la Dirección General se reduce un 6,54%, en un presupuesto que aumenta en cerca de 300 millones. Con lo cual disminuye en términos absolutos, pero también su importancia relativa. O sea, que para el 2012 el tema de las toxicomanías es menos importante para este Gobierno que lo que fue para el 2011. Para este consejero de Hacienda y esta consejera de Sanidad es menos importante que lo fueron para el consejero de Hacienda que hizo los presupuestos de 2011 y la consejera de Sanidad que hizo estos presupuestos. Porque la prioridad, la importancia que se le da a los problemas, se ve cuando se aprueban los presupuestos. De decir, porque estamos de acuerdo. El problema de la droga afectaba y sigue afectando a muchísimas familias. Y ya no solo la ley de drogodependencia del 98 ya recogía mucho de ello, sino que el tercer plan de droga, que le recordaré, se aprobó en el año 2010, y que sí se ha puesto en marcha, y que sí se han tomado medidas y se vienen tomando. Por una parte, es verdad que el año pasado el presupuesto fue un poco más alto, pero eso no quiere decir que se tomaran desde la Consejería de Sanidad en aquel momento las medidas que eran oportunas. En este momento, las medidas, y en relación a lo que usted concretamente pregunta, que son los municipios, evidentemente, por una parte, tenemos que ir despacio. Y sí, yo creo que a veces hay que corregir, porque creo que, primero, el error nos ayuda a aprender y debemos corregir. Estamos corrigiendo. Hemos marcado una pauta que sigue la del año pasado, pero no cómo se hizo, porque nadie le hizo caso. Drogodependencia durante hasta la anterior legislatura, hasta la anterior consejería, nadie hizo caso. Este año se han puesto medidas en marcha. Se cuenta con los cabildos y a su vez con los municipios, porque el plan tercero, el plan
el tercer plan de droga, eso es lo que dice. Hasta el año pasado no fue transparente. Hubo un presupuesto efectivamente que se ha dimensionado en la actualidad en su justa medida y se seguirá luchando por la integración, tanto familiar, social y cultural de esas personas. Ya conocemos, ya ha dado a luz la comisión de expertos los nombres que el Gobierno ha elegido para ello. Mi respeto para todos ellos, pero francamente me temo que esta comisión de expertos no va a proponer nada nuevo que no conozcamos en esta Cámara. Cada 3 meses el grupo de expertos nos va a ir diciendo lo que debemos hacer, perdiendo un tiempo enorme y fundamental para reformar de verdad la administración pública. Por eso, y ya sabe usted cuál es nuestra opinión, creemos que este grupo de expertos sobra en Canarias. El Gobierno tiene especialistas suficientes para resolver el problema y mi grupo parlamentario también lo tiene claro. 1, más cabildos. 2, más ayuntamientos. 3, menos Gobierno de Canarias. 4, un nuevo sistema de financiación de las corporaciones locales. 5, ni una sola duplicidad administrativa. En definitiva, señor Espínola, más cercanía al ciudadano, menos gobierno, más sociedad, menos intervencionismo, más libertad. Efectivamente, yo no soy el portavoz del grupo parlamentario, lo fui durante muchos años, pero en este momento represento al gobierno. Pero tenga usted la seguridad que el Grupo Socialista respalda el sistema institucional de Canarias, por tanto el papel del gobierno, de los cabildos y también de los ayuntamientos. Pero voy a aprovechar, ya que ha hablado del comité de expertos, voy a aprovechar, porque usted en una comparecencia anterior intentó denostar ese comité de expertos. Sí, dijo aquí, regocijado en la Cámara, citando a Napoleón, si quieres que algo no funcione, crea una comisión. ¿Se acuerda? Yo sí me acuerdo perfectamente. Unos días después, mire por dónde, don Mariano Rajoy ha afirmado que va a crear un grupo de reflexión para trabajar precisamente sobre el solapamiento de las competencias de las distintas administraciones públicas. Fíjese usted, justo lo que ha hecho Canarias, ahora viene el señor Rajoy a imitarnos, por no utilizar otro término. Y yo le pregunto, ¿ya llamó usted al señor Rajoy o le mandó un email para decirle que cómo nos sigue la máxima de Napoleón? ¿O es que ese comité que va a crear el señor Rajoy sí que sirve y el nuestro no? Mire, señor Jorge, usted sabe perfectamente que los cabildos tienen un papel en Canarias crucial. Están recogidos en el propio Estatuto de Autonomía, en el artículo 23, y son órganos de gobierno, representación y administración de cada isla, y además son instituciones de la comunidad autónoma. Ayer en comisión, la Comisión de Industria y Comercio, quedaba de nuevo patente la importancia de las energías renovables, una pregunta que formulaba el diputado don Emilio Mayoral, y por parte de la consejera pues reitera su importancia y que la única receta que hay para luchar contra la dependencia brutal que tenemos de los combustibles fósiles es la introducción de las renovables y del gas, sin duda, y son muchas razones las que tenemos para seguir apostando y para apostar pues por este nuevo sistema de energía. Los objetivos que se marca la estrategia integral para Canarias en materia de energía son muy ambiciosos. Ese 30% que está previsto para el 2015, sin duda son unos objetivos bastante ambiciosos, pero esperamos que por el bien de todos se cumplan hasta la fecha los objetivos marcados por el PECAN. Vemos que van con mucho retraso, los porcentajes que hay fijados pues no llegan ni cerca a lo que se había programado, pero esperamos que en estos próximos años pues luchemos para conseguir esos importantes porcentajes. De los proyectos de renovables que ahora mismo se encuentran tramitando,
sin duda importantísimos y van a generar pues una demanda importante de mano de obra cualificada. El catálogo de ocupaciones de difícil cobertura dice que Canarias es una de las regiones que no recoge o demanda este tipo de profesiones cualificadas. Esa es nuestra preocupación. Sabemos que estos proyectos pues duran varios años, pero vamos a contar con mano de obra cualificada para cubrir a medida que se vayan demandando estos proyectos, y esa es la pregunta que le formulo a la señora consejera. Muchas gracias. Señoría, contesto gustosamente a su pregunta, a la cuestión que formula, indicando en primer lugar que, según los datos del PER, del Plan de Energías Renovables, el número de puestos de trabajo que podrían crearse en Canarias, estoy hablando de número de puestos de trabajo directos, que podrían crearse en caso de cumplirse los objetivos previstos en el PECAN en materia de renovables, serían aproximadamente algo más de 6.000 puestos de trabajo. Si los 1.263 megavatios de energía eólica y fotovoltaica se instalaran de manera inmediata, indudablemente tendríamos problemas de insuficiencia, de cobertura de mano de obra cualificada para afrontar este nuevo tipo de instalaciones y actividades. Bien, la potencia a través de energías renovables se va a ir instalando paulatina y progresivamente. Tenemos dificultades, como sus señorías conocen, de índole sectorial, territorial y medioambiental, pero estamos trabajando firmemente en ese proyecto, fundamentalmente en la incorporación de la eólica al sistema eléctrico, y la oferta de empleo se irá cualificando también progresivamente. En el año 2011 el Servicio Canario de Empleo ha ofertado exactamente 22 cursos en materia de renovables. Y para que sus señorías conozcan el escenario al que nos enfrentamos, deben tener conocimiento de que tenemos un total de demandantes de empleo en el ámbito de las actividades de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado de 259 personas. Es alarmante que el 60,6% de estos demandantes de empleo no hayan finalizado la educación primaria. Y en el conjunto de actividades relativas a suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, tenemos 1.272 demandantes de empleo. El 38% no ha concluido los estudios de formación primaria. La agricultura canaria, sin duda, está pasando un mal momento. Escasa rentabilidad en el sector conlleva a un abandono progresivo en unas cotas en la última década del 64% de la agricultura canaria ha desaparecido. Ello nos conlleva una dependencia del exterior más allá del 80%. Uno de los grandes problemas también es la falta del relevo generacional, y unos datos comparativos: por cada agricultor joven menor de 35 años en países como Portugal, España e Italia hay más de 20 mayores de 55 años. En Austria, Polonia, Alemania, un agricultor joven por cada 3. Esto refleja claramente las políticas agrícolas, los marcos legislativos favorables que fomentan la participación y el relevo generacional a través de incentivos para la transmisión de explotaciones. El informe Solbes recoge claramente también que se deben primar, se deben potenciar los sectores tradicionales, y en este caso la agricultura sin duda debe tener un papel importante. Estamos trabajando o ahí negociando y analizando el nuevo marco de la PAC, con lo cual pues puede ser el momento para estudiar y ver la posibilidad de que se consiga alguna línea importante que ayude, que fomente, que incentive la incorporación de los jóvenes al sector primario.
Europa también le preocupa. El Consejo Económico y Social Europeo también ha establecido un observatorio europeo donde analiza y valora los problemas relacionados con la instalación y las transmisiones y con todas las cuestiones relativas al relevo generacional agrario. Por parte de la Consejería sé que se está haciendo un gran trabajo, sé que tiene unos objetivos bastante ambiciosos: duplicar el empleo en el sector agrario, duplicar el PIB, aumentar el autoabastecimiento. ¿Qué políticas en concreto, señor consejero, está llevando su consejería para incentivar el relevo generacional en el sector primario? La política de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua del Gobierno de Canarias, dirigida a lograr el relevo generacional en el sector agrario, se materializa en la medida 112, instalación de jóvenes agricultores dentro del programa de desarrollo rural FEADER 2007-2013. Hasta el momento se han beneficiado de estas ayudas 232 explotaciones, de las que 196 son agrícolas y 36 ganaderas. En total, se han entregado por esta vía de subvenciones 6,84 millones de euros. La medida tiene por objeto fomentar la instalación de jóvenes agricultores como titulares de explotaciones agrarias, contribuyendo así al necesario relevo generacional en el sector y como fin último a la fijación de la población en las zonas rurales. Por otra parte, es también fundamental la política de formación que se realiza por parte del Departamento. Así, en los últimos 5 años, más de 1.700 alumnos han pasado por los 3 centros de capacitación agraria que funcionan en Canarias. Además, se desarrollan los programas de formación para el empleo, una serie de cursos concebidos para la capacitación profesional de los agricultores jóvenes en proceso de incorporación a las responsabilidades de la empresa agraria. Con este programa de capacitación y paralelamente con líneas de ayuda, créditos y subvenciones para los jóvenes, se pretende potenciar la creación y consolidación de puestos de trabajo, así como la renovación del empresariado, todo ello con el objeto de contribuir a la modernización de las explotaciones agrarias y de establecer un importante vehículo de transferencia de avances tecnológicos al sector. Esto se consigue con la participación y estrecha colaboración con especialistas de organismos tales como LICIA. Usted lo ha dicho, nuestro objetivo se enmarca precisamente en duplicar las cifras que ya mencionó, duplicar la representación dentro de los cuadros macroeconómicos de la economía canaria, duplicar la participación del Producto Interior Bruto del sector primario, duplicar el autoconsumo y duplicar el empleo. Esperemos que con estas medidas podamos alcanzarlo. ¿Dónde, cómo y a través de quiénes va a garantizar usted el tratamiento, el seguimiento y el control de los pacientes drogodependientes en programas sustitutivos de opiáceos? Como usted sabe, el tercer plan de drogas contempla entre sus objetivos la reducción de daño, garantizando la disponibilidad de dispensación y mantenimiento con antagonistas opiáceos que tienen como finalidad, por una parte, disminuir las conductas de riesgo y, por otra, permitir a los drogodependientes, a los enfermos drogodependientes, acceder a programas complementarios que faciliten su integración social y familiar. En función de lo dicho, todos estos pacientes están siguiendo tratamiento con sustitutivos opiáceos, con metadona, según el programa de dispensación en centros públicos y privados, dentro de la red de drogodependencia, donde se realiza su seguimiento y su control, como se ha venido haciendo hasta el momento. La memoria del proyecto de ley de presupuestos de esta comunidad autónoma para el 2012, en el programa 231A, Atención a Drogodependencias, aprobado por usted en Consejo de Gobierno, dice aquí como objetivo fundamental la extinción de la red de laboratorios adscritos a la red de atención a las drogodependencias, asumiendo sus funciones las oficinas de farmacia a través de un convenio. Resulta que el convenio ni está ni se le espera, y resulta que sus propios grupos de sustento a este Gobierno, Coalición Canaria y el Partido Socialista, le ponen una enmienda, señora consejera, desbaratándole el proyecto de ley de presupuestos en materia de drogodependencias. Del 1.196.543 euros que usted pasaba del capítulo 4 al 2, le hacen una enmienda de bajada, volviendo a
la etapa anterior de 673.000 euros. Queremos saber, con 673.000 euros, es decir, aproximadamente la mitad de lo que actualmente se gasta en la red de laboratorios, ¿va usted a garantizar la atención a los drogodependientes dentro de 15 días, señora consejera, o es un ejemplo más de su mala gestión? Muchas gracias. Ni improvisada ni oscurantista, y como he dicho antes a su compañero de grupo, se aprende de los errores, y errores vienen pasando desde hace años atrás cuando usted ocupaba esa consejería. Por una parte, como usted sabe, la comisión es la que permite la coordinación y el control y el funcionamiento del centro y servicios acreditados. Por otra parte, existen una red de dispensación que tiene 12 entidades públicas y privadas que desarrollan los programas sustitutivos y 23 dispensan metadona, 23 unidades de atención al drogodependiente. Por favor, no me interrumpa. En la Ley 4/2005 es donde se recoge que tienen que tener los laboratorios farmacéuticos. No hace falta que me lo enseñe, lo conozco. Y cada una tiene un farmacéutico. Y por otra parte, en este momento se cuentan con 15 farmacéuticos. Ruego que no me interrumpan, señoría. Por otra parte, la duración del mantenimiento con metadona es una cuestión, y los gestos también son un poco absurdos, y no me enseñen la documentación, que la conozco, si es la que yo tengo. En la actualidad se tiene un convenio con 39 oficinas y se tratan 162 pacientes como parte de un proyecto piloto. Ese proyecto piloto permitirá en el futuro, permitirá en su evaluación ver si se puede hacer lo que dice el tercer plan de droga, ir normalizando a los enfermos drogodependientes. Por el momento, y es de sabios la rectificación, se mantendrá la metadona en los centros donde se está dispensando y de la forma que hasta el momento se realiza. ¿Tiene previsto el presidente del Gobierno de Canarias poner coto a los sobreingresos que percibe mensualmente el director general del ente público Radio y Televisión Canaria y que vulneran flagrantemente lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2011? El director general de Radio y Televisión Canaria es además director del ente público, también digo, además del director del ente público, es administrador único de la Televisión Pública de Canarias Sociedad Anónima y de Radio Pública de Canarias Sociedad Anónima. Sin embargo, no recibe retribución alguna con cargo al ente, limitándose sus haberes económicos a los correspondientes como administrador de una de estas dos sociedades. Ahora más que nunca, la austeridad, la transparencia y la responsabilidad son conceptos básicos que no pueden quedar al margen en la gestión de los responsables públicos. En el Gobierno de Canarias, sin embargo, brillan por su ausencia. Hace algunas semanas, el presidente del Gobierno de Canarias criticaba que hay médicos en las islas que cobran más que él. Sin embargo, nada hemos escuchado al señor Rivero sobre el sueldo de los gerentes de las empresas y fundaciones del sector público canario, muchos de los cuales ya no es que cobren más que el presidente del Gobierno de Canarias, sino es que incluso algunos cobran más que el presidente del Gobierno de España. Por cierto, nos asalta una duda. El artículo 41 de la Ley de Presupuestos para 2011 establece que las retribuciones del personal directivo, gerentes y asimilados y del personal laboral de alta dirección no podrán en ningún caso ser superiores a la de los directores generales de la Administración de la Comunidad Autónoma. Señor consejero, ¿por qué en el Gobierno de Canarias vulnera flagrantemente la ley? En el caso del director general de Radio y Televisión Canaria, la cosa es más grave aún. El presupuesto de Radio y Televisión Canaria para 2011 contempla una partida de 61.000 euros como retribución de su director general y, sin embargo, al finalizar este año, el mismo habrá cobrado aproximadamente 82.000 euros, es decir, 21.000 euros más de lo que le corresponde. El director de Radio y Televisión Canaria disfraza su sueldo dentro de una partida denominada Otros directivos, que asciende a más de 700.000 euros. Señor consejero, esto es una indecencia política, es una auténtica tomadura de pelo, es un atraco a todos los canarios. La anterior legislatura, cuando la Consejería de Hacienda quiso realizar una auditoría a las cuentas de Radio y Televisión Canaria, no hubo manera de que ésta aportara la documentación requerida.
Ahora ya sabemos por qué, señor consejero. Le han informado mal, entre otras cosas sí se aportó la documentación y por tanto se hizo la auditoría. Y por tanto la situación a la que en su momento usted hace referencia viene de la etapa anterior, de la etapa en la que su partido conformaba también parte del gobierno, donde también estaban la tele y la Radio Canaria. El problema es que las cosas no se pueden solo ver, se lo he dicho ya en múltiples ocasiones, en función del lado en el que se está. Su obsesión por la tele y la Radio Canaria, sobre todo su obsesión a partir de su salida del gobierno, es lo que le lleva a ese tipo de manifestaciones, incoherencias, simplemente 6 meses antes o 6 meses después. Le recuerdo además que la tele canaria es la tele más barata de toda España. Me acaban de pasar una nota que vi antes, después de manifestaciones, por ejemplo, de austeridad, a las que usted hace referencia, en Castilla-La Mancha, que el director de la tele va a seguir cobrando 120.000 euros. Lo digo por los ejemplos a los que hay que hacer continuamente referencia. Mire, las cosas se hacen y no se llena la boca de decirlas. Fíjese si se hacen, que la Tele Canaria ha reducido un 50% su presupuesto en los últimos años, desde el 2009 hasta el 2012. Se hacen, no solo se dicen, cosa que ustedes no han hecho. Porque ¿sabe usted que además que la Tele Canaria es la más barata con diferencia del per cápita del conjunto del territorio español? Mire, si la Televisión Canaria tuviese el mismo gasto per cápita que tiene la media de las secciones autonómicas en España, su presupuesto sería de 81 millones de euros. De 81 millones de euros. Eso es lo que se hace, repito, desde el punto de vista de la gestión de la austeridad en el momento actual. Entiendo que ustedes todavía no se han enterado, que les guste criticar, que prefieran otros programas o otras televisiones donde igual les suelen reír las gracias frente a una televisión autonómica líder en sus servicios informativos, será probablemente por el buen quehacer de sus profesionales. Mesías.